Bueno, estábamos viendo el tema de la tectónica de placas. Habíamos visto toda la introducción, todo el origen. Habíamos visto eso tan importante, que es que por fin se junten todos los científicos para intentar, no cada uno desde su disciplina independiente, solucionar sus pequeños problemas que vayan surgiendo sobre el cómo se originan los eventos, sino que esto tiene algo muy bueno, esta teoría de la tectónica de placas, y es que explica muchos eventos diferentes. Entonces, os puse los cuestionarios para hacer el repaso. He estado echando un vistazo a los resultados de los cuestionarios y he visto que algunos, no sé si no han sabido darle al enviar o es que a mitad del intento se han echado para atrás. Tengo el caso de Fernando, por ejemplo, que habiéndome hecho el segundo, no me ha hecho el primero. Fernando, ¿te has despistado? ¿Cómo? Eso es lo que me imaginaba yo, que iba a ser un cómo de que no has entendido lo que había. Ah, vale. En los cuestionarios estos que os puse, en estos dos, tienes hecho el cuestionario que era tarea para ayer, o sea, el cuestionario 2, pero el 1 no le has hecho. ¿Vale? Pues sí, que lo sepas, que se te ha pasado, vale. pues que lo hagas. A Leora le pasa lo contrario, que me ha hecho el 1 y el 2 no me lo ha hecho. Puede ser, según tengo puesto aquí. El 2 le falta. Yo cuando hice el cuestionario pensaba que era el primero, entonces pues eso. Claro, por eso, porque la tarea, tú lo hiciste antes de que yo lo mandara como tarea, hiciste el 1 y lo que yo mandé como tarea, que era el 1 y de la clase de ayer, el 2, pues el 2 no le tienes hecho. A Salma no pasa nada. Claro, sí, está sin cerrar, está sin cerrar. O sea que estoy revisando esto para que no se os despiste, porque os dije, más allá de si tenéis un 10 o un 9, yo lo que quiero ver es que todos lo habéis hecho, porque lo que se trata es que vayáis repasando para que las clases tengan su utilidad, para que vayáis entendiendo, vayamos todos a una entendiendo las cosas. Entonces, Salma no me ha hecho ninguno de los dos. Supongo que es despiste también, ¿verdad, Salma? Que sí que estabas por aquí. No sé si no tienes micro. Sí, dime. Sí. Es que lo que has dicho tú. Vale, pues ya está. Pues te metes y los haces. Jorge, Javier, Hugo, Víctor y Silvio tienen hecho el primero, pero no tienen hecho el segundo. Supongo que será también que se han despistado, que no sabían que eran las dos cosas de tarea. Pues... Yo me metí a hacer el todo, pero no lo entendí. Vale, pues eso. Si ha habido alguien, me parece que ha sido Hugo, que ha empezado, lo tiene hecho, pero no lo tiene enviado. Ese era el que quería sobre todo. Yo lo he enviado. ¿Quién ha dicho yo lo he enviado? Yo, Víctor, lo he enviado. Víctor. ¿Pero lo has enviado ahora mismo? Hace 5 segundos. Ah, vale, perfecto. Entonces no hay problema. Es que cuando yo lo he mirado no lo tenías hecho, era solo para comprobar que... Y luego Andrea, que sí que está por aquí. A ver, él me está escribiendo por aquí. Yo hice los dos, dice Javier. Sí, Javier, tienes hecho los dos. Tú tienes hechos los dos. Y Andrea, que sí que está, no los tienes hechos. Yo no tengo hecho ninguno. Vale, era solo comprobar que no lo habíais intentado y no habíais sabido enviarlo. Bueno, pues ya sabéis esa tareita, que no se tarda nada. Luego, quería preguntaros por Paula también, si sabíais algo de ella, que por más que mando los mensajes no... Yo ni idea. Ni idea, bueno, intentaré volver a ponerme en contacto con ella. Más que nada por si acaso no puede conectarse, pero que sí sepa que los vídeos sí que están colgados y puede acceder a ellos. Vale. Bueno, pues decía, habéis hecho el cuestionario, unos más y otros menos, pero en él, como habéis visto, lo que pretendo es un poquito de repaso de esto de la tectónica. Os he subido en ese mismo apartado esta hoja, que es un Word en el que pone tipos de bordes de placa, ¿vale? Voy a querer que me lo entreguéis al final de la semana que viene, ¿vale? ¿Qué es lo que es esto? Pues es un resumen de todo el tema, lo gordo, de la tectónica de placas. Entonces, en él tenéis puesto cada uno de los bordes. Dentro de los divergentes hemos visto ya que había divergente cuando son dos continentales que se separan. ¿Qué tendríais que poner aquí? En esta columna de dirección del movimiento simplemente tenéis que poner el dibujito de los dos bloques, ¿vale? A ver si os digo.
Eso que hacíamos, que poníamos aquí simplemente dos rectángulos, ahí me tenéis que poner un rectángulo, otro rectángulo, y como es divergente, pues tendríais que poner esta flecha para un sentido y esta flecha en el otro, ¿vale? Es muy fácil, lo podéis ir haciendo ahora según os lo voy contando. Ah, bueno, no, que no tenéis el documento impreso. Tendríais que poner para un lado, para el otro. En este otro divergente exactamente el mismo dibujo. ¿Qué dibujo tienes que poner en este transformante? Pues en vez de ponerlos así, la flecha para el caso de los transformantes... Para el caso de los transformantes tendrías que poner que uno va así y el otro va hacia abajo y ya está, ¿vale? O sea que esa primera columna son los bloques con los movimientos. Muy facilita, para que lo tengáis todo así en un folio y sea más fácil a la hora de estudiarlo. Cuando hablo de esquema, estoy refiriéndome ya no solo a esto así tan en diagrama, sino sería con vuestro propio dibujo el hacer este esquemita de o bien la dorsal oceánica, en el cual tendríais que ponerme que esto es nueva corteza oceánica, o bien el del rift continental, que la diferencia principal es que aquí tengo puesto que esto es corteza continental. O sea, tendríais que hacer un dibujo en vez de solo ese que había antes, o de así, solo con este movimiento. Ahora tendríamos que hacerlo un poquito más bonito. Bueno, aquí llega el momento en el que yo, como no sé dibujar, pues os queda regular. Pero un poquito así, así, pues podría ser este el dibujo general del rift continental. Le ponéis este aquí y este otro aquí. ¿Y cómo sé que esto yo es continental y que no es oceánico? Pues simplemente porque ponéis ahí que esto es corteza continental. Y ya está. Con un marcador aquí para decirme que esto es corteza continental. Y ya está, ¿vale? Ese sería el esquemita que pondríamos en este de aquí, divergente continental, continental. En el divergente oceánico, oceánico, pues tengo que poner el esquema de la dorsal. La diferencia principal que voy a encontrar, como decíamos, es marcar que eso es corteza oceánica. Claro, como corteza oceánica que es, le podéis poner un menor espesor para que se note la diferencia, ¿vale? Sería la diferencia entre esta, que tiene un grosor mayor, y esta otra, que tiene un grosor más pequeño, ¿vale? Eso es lo que se tiene que notar de diferencia entre el uno y el otro en esos dos tipos de bordes. En el caso del esquema del transformante es más difícil verlo. Para ver el esquema fácil del transformante, pues podéis poner simplemente, visto desde arriba, lo de la dorsal, que veíamos que se cortaban esas dorsales a lo largo de los dos hemisferios. En el convergente tenemos otra vez tres esquemas. Estos tres son de los de las flechitas, con lo cual no voy a hacer diferencia en el que sea convergente oceánica continental, convergente oceánica oceánica y convergente continental continental, porque son tres bloques y solo las flechas que muevan hacia adentro. Ahora, en los esquemas sí voy a poner diferencia, porque tengo que poner si hay subducción o no. Venga, que os dejo a vosotros hablar. ¿En cuál de estos tres tendría que pintar yo subducción? Profe. Dime. Pero con esa tabla, ¿le tenemos que hacer nosotros? Claro, lo que quiero es que me la vayáis rellenando con la información que saquéis de los vídeos o con lo que hayáis de las clases que habéis estado escuchando ahora o de lo que ya sabéis, ¿vale? Que quede eso resumido para... Profe, le acabo de enviar. Y te puede hacer preguntas al final de la clase, porque es que iba a empezar a hacer los apuntes, pero es que no entiendo ni... Vale, yo me quedo, al final me quedo un rato, ¿vale? Y el que no tenga prisa se puede quedar por si le sirven tus dudas. ¿Vale? Bueno, convergente, oceánica, continental, oceánica, oceánica, continental, continental. Mi pregunta es, ¿a cuál de esos tres o a cuáles les pinto subducción? Al de oceánica con continental. ¿Sí? ¿Y también? Al de oceánica con oceánica. Oceánica con oceánica, ¿vale? Porque solo va a haber subducción en el momento en el que una de las dos convergentes sea oceánica, porque la densidad es mayor, entonces subduce. Por eso tengo que poner, a la hora de poner el diagrama, voy a ver la diferencia. Aquí tenéis unos cuantos de esos esquemas
¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, el esquema en el que tengo continental con oceánica. Ese dibujo tan elaborado vosotros no lo vais a hacer, ¿vale? Bueno, habrá algunos que pinten mucho mejor que yo y pueden hacer el dibujo así de elaborado. Pero con que tengamos un dibujo de corteza continental y me pongáis otra que se ve que es oceánica porque es más delgada y esta oceánica tiene su subducción, este estaría representando ese borde en el que tengo convergente de continental, que sería esta, y de oceánica, ¿vale? Ese sería lo que tendríais que poner en el apartado de el esquema. Si es oceánica, entonces también hay subducción, pero no subduce bajo una de tanto espesor, sino que estaría subduciendo bajo una de un espesor mucho menor. Esto me va a dar una serie de diferencias, que era lo que estuvimos viendo ayer. Entre las diferencias tenemos, bien, hay subducción. Como hay subducción, hay rozamiento, por lo tanto, va a haber terremotos según están bajando. Hay terremotos en cualquier caso, siempre que hay subducción va a haber terremotos. Quiero decir, entendéis muy bien el origen de los hipocentros, de esos origen de terremotos, que van haciéndose cada vez, la profundidad es mayor cuando esta oceánica subduce bajo la continental, eso lo entendéis muy bien. La forma de explicarlo sería eso que acabo de pintar ahora mismo, sería... Vaya, espera que lo tengo que cerrar, que si no me va a pintar todo. Esto que tengo ahora mismo pintado sería el agua del mar, ¿vale? Entonces, en el continente, cerca de la costa o incluso provocando tsunamis, tendría yo los hipocentros más someros, que eran poco profundos. Y luego, según voy bajando, pues este a lo mejor ya se encuentra a 200 kilómetros de profundidad, con lo cual sería de los intermedios, y al final podría tener de 600 kilómetros de profundidad, que son de los más profundos. A esta zona en la que se localizan los hipocentros, ayer decíamos que eso era el plano de... ¿Tengo a alguien por ahí? ¿Despierto? Sí, despierto, pero sin apuntes, sería el plano de Benioff, ¿vale? El plano de Benioff es esa superficie formada por toda la alineación de los hipocentros. Ay, eso salía en el cuestionario. Haya, vale, siempre y cuando haya subducción. Cuando hay subducción va a haber plano de Benioff. Si no hay subducción no lo hay, porque el plano de Benioff solo es esa zona en la que yo encuentro localizados todos los hipocentros. Va a estar siempre inclinado en el misma dirección y sentido que se esté produciendo esa subducción. Fue la prueba que vieron de que efectivamente había algo que se estaba metiendo por debajo, ¿vale? Bueno, este es el plano de Benioff en el que están localizados todos esos hipocentros. Y decía, entendéis muy bien que el rozamiento de esta placa que se está metiendo por debajo, esa fricción esté generando estos hipocentros. Cuando ponéis este dibujo, pues seguís entendiendo bien este hipocentro, pero estos para vosotros ya no tienen tanto sentido. Bueno, pues siguen teniéndolo, ¿vale? Porque aunque yo ponga que esto es la corteza, que es rígida, este material es un poquito más plástico, pero fricción sigue habiendo, ¿vale? También hay rozamiento. Entonces voy a tener una placa que mientras exista, mientras no se haya fundido del todo, me va a generar esos hipocentros. Es cierto que el plano de Benioff no tiene la misma inclinación cuando subduce bajo continental que cuando subduce bajo oceánica. Normalmente este ángulo es más abierto, así, en la oceánica, y en la continental baja más hacia la vertical. Pero tampoco hace falta meterse en tanto detalle. Sí que siempre va a haber ese plano de Benioff. Había otras estructuras, este sería entonces los dos esquemas generales que tendríamos que poner respectivamente para convergente. El primero sería oceánica bajo continental, tendríamos que poner aquí este pequeño dibujito. Así, si le ponemos cambiarlo de tamaño y bajarlo a la mitad, se me sigue quedando. Bueno, ese sería el que tendríamos que poner aquí,
aquí en este esquema. Y el otro sería el de oceánica, ¿vale? Habiendo también subducción, pero que se vea que la otra capa es más pequeña. Decía, otras estructuras que ayer hablamos de ellas, sobre todo cuando puse la foto del Google Maps, pero que no me detuve mucho. Bueno, una es la formación de la fosa. La fosa es esta zona de gran profundidad que, como la vemos ahí en 3 dimensiones, es todo alargado en toda esa zona que vaya subduciendo la placa. Con lo cual, en este esquema, me gustaba más en grande, en este esquema la fosa sería, la tendría que marcar yo aquí, esta gran profundidad, ¿vale? Esa fosa oceánica, en el esquema hace falta que detalléis, porque nos cabe ahí solo os cabe un dibujito esquemático de cómo es ese borde. ¿Dónde tengo que hablar de esas estructuras y procesos que se me forman? Pues en esta tercera columna, ¿vale? En esa tercera columna es donde voy a incluir yo las cosas. ¿Qué tengo que incluir? Bueno, hacemos el repaso de lo de ayer. ¿Cuál es la estructura principal que se me va a formar en un borde divergente continental-continental? ¿Cómo se llama esa estructura? Que os he puesto la R. Empezando por R, chicos. ¿Alguien que se anime? Un rift. Un rift, ¿vale? Entonces, en este caso tendría que poner aquí rift continental. Poco más puedo decir aquí, aparte de rift continental. Pero además de las estructuras me dice qué procesos. Con lo cual, ¿qué tengo que poner ahí en los procesos? Tendría que decir que hay vulcanismo activo, más bien de tipo ¿qué? ¿Ácido o básico? En los rifts Básico. va a ser básico tirando a intermedio, porque como es un continente el que se está abriendo, pues está efectivamente viniendo material directamente del manto, pero se puede ir mezclando. Vamos a poner que es básico o intermedio, el que vamos a encontrar ahí. Y en cuanto a terremotos, ¿teníamos terremotos? Pues sí, pero esos terremotos van a ser con hipocentros someros, ¿vale? Diferencias que vamos a encontrar entre esta y la de oceánica. Pues la estructura que se forma en la oceánica es una... Ayudadme. Vamos, chicos, que he puesto la D. Es una... Ni idea. Ni idea. Gracias. Es una dorsal oceánica, ¿vale? Como la que encontrábamos justo en el centro del Atlántico o en el Pacífico, que ya había sido desplazada. ¿Tengo vulcanismo activo en las dorsales oceánicas? Sí, tengo vulcanismo activo y de tipo más bien básico. Se me van a formar, acordaos, los basaltos y los gabros, que era la roca principal que vamos a encontrar en las dorsales oceánicas. ¿Y tengo terremotos? Sí, tengo terremotos exactamente iguales que los de antes, con hipocentros poco profundos, someros. Aprovecho para poneros aquí, ya que me deja un poquito de hueco, que hipocentro somero quiere decir que está localizado a menos de 100 kilómetros de profundidad. Eso es lo que quiere decir somero, ¿vale? Bueno, habíamos visto entonces también, esas serían todas las que tenemos que poner aquí. Dentro del borde convergente oceánico continental, no voy a hablar de rift, ni voy a hablar de dorsales, pero voy a hablar de todas estas estructuras que tengo aquí. Entonces, ¿de qué le tengo que hablar? De que va a haber, si es oceánico continental, va a haber una fosa, va a haber subducción. Puesto que hay subducción, voy a encontrar el plano de Benioff. Y también nombrábamos otras estructuras. Hablábamos de las cadenas montañosas formadas por volcanes principalmente. ¿Os acordáis que decíamos que en los Andes, si nos fijábamos en la imagen del mapa, estaban formados por volcanes activos?
Pero en este caso, esos volcanes estaban formados por un magma que era el resultado de la fusión de esta placa que subduce, y según iba ascendiendo ese magma, puesto que tiene menos densidad, está caliente, va subiendo, al ascender va fundiendo las rocas de la corteza continental, con lo cual empezó siendo básico al fundirse, pero poco a poco se va haciendo más ácido, más ácido y más ácido. Las erupciones volcánicas o las rocas plutónicas que se me vayan formando por el camino van a ser de carácter más ácido. Pues eso lo tengo que tener también aquí incluido en la convergente oceánica continental. Tengo que hablar de fosas, tengo que hablar de subducción y por tanto del plano de Benioff. Tengo que hablar de vulcanismo activo en cordillera y es de tipo ácido ese vulcanismo. ¿Pongo terremotos o no? No hace falta. ¿No hace falta? ¿Creéis que no? No. ¿Nunca habéis oído hablar de terremotos ni en Perú, ni en Chile? ¿En ninguno de esos sitios habéis oído hablar de terremotos? Entonces sí. Entonces sí, ¿no? Tengo terremotos, muchos terremotos en esa zona. De hecho, hemos dicho que precisamente el plano de Benioff tenía localizados todos los hipocentros de esos terremotos, luego va a haber. Entonces, si los terremotos están localizados en todo el plano de Benioff, ¿cómo son los hipocentros? Pues van a ser hipocentros de los tres tipos. Voy a tener hipocentros someros. ¿Dónde están los hipocentros someros? Cerca de la costa, ¿vale? ¿Dónde voy a tener estos? Los someros son los de menos de 100 kilómetros de profundidad. Luego voy a tener de los intermedios que van desde 100 hasta 300 kilómetros y los profundos que son entre 300 y 600, podemos poner 650. No va a haber terremotos con un hipocentro a más de 700, nunca. Os pongo 300, 600, que serían los profundos. ¿Y yo dónde me voy a encontrar esos profundos? En el interior del continente, fuera, lejos de la costa, en la parte más interna del continente es donde los voy a encontrar, ¿vale? O sea que aquí, cerca de la costa, hipocentros de los que son poco profundos, en la parte intermedia, que me da igual si está arriba de la montaña o abajo. El terremoto se cuenta el hipocentro desde el nivel del mar hacia abajo. Entonces, lo que serían los 300 kilómetros sería desde aquí hasta aquí, ¿vale? Esto es que está pintado muy deformada la imagen, porque fijaos que os estoy hablando de que esos son 300 kilómetros y sin embargo, ¿qué altura puedo encontrar yo en los Andes como montaña? Pues como mucho voy a encontrar 6-7 kilómetros del nivel del mar, ¿sí o no? Las montañas más altas, la más alta es el Everest, que son 8 kilómetros. Aquí voy a encontrar montañas de 6-7. Entonces yo os he pintado deformado esto porque estoy representando así 6 kilómetros y así con el mismo tamaño casi 300. Tendría que bajar mucho más, pero es que si no, no soy capaz de que veáis bien el que hay ahí una cordillera, pero quiero que veáis que eso está deformado, ¿vale? Entonces, por la parte de la montaña, terremotos intermedios y aquí terremotos que tendrían el hipocentro muy, muy profundo, en la parte más hacia el interior del continente, alejado de la costa, que a lo mejor ya está más cerca de la otra costa, pero es que la otra costa me da igual, estoy hablando solo de esta parte de aquí, ¿vale? Bueno, pues esos serían los que tenéis aquí marcados, someros, intermedios, profundos. Aquí tenéis profundos hasta 100 kilómetros, más de todo es orientativo. Aparte de poner esas, os habla de otras estructuras en los diferentes esquemas. Tenéis en algún momento el prisma de acreción, que el prisma de acreción se forma por los sedimentos que no subducen en este momento. O sea, este sería el prisma de acreción que se forma ahí, ese de ahí. Esos sedimentos que se van quedando
y en lugar de subducir, porque tienen menor densidad, se me van quedando ahí acumulados, ¿vale? Es como si algo que tuviera mucho polvo, yo lo voy escondiendo, pues el polvo que tenía este objeto se va quedando ahí acumulado. Ese cúmulo de sedimentos que nos subducen es lo que forma esa otra estructura, que es el prisma de acreción. Aquí tenéis el dibujo bien hecho, ¿vale? Ese prisma de acreción son los sedimentos que llevaba toda esta placa antes de esconderse. Se me han ido quedando ahí, ¿vale? Como lo que pasa cuando tiras un papelillo en las escaleras mecánicas, que se van escondiendo los escalones de la escalera mecánica y ahí se va quedando toda la guarrería que haya tirado alguien, ¿no? Pues esos sedimentos es lo que forma ese prisma de acreción, que sería otra de las estructuras que yo puedo ir nombrando aquí, ¿vale? Por ejemplo, puedo ponerlo aquí, lo del prisma de acreción. Profe. Fuerte. Que ya he enviado el ¿Pero estáis escuchándome a mí o estáis al cuestionario? Sí, pero es que me he acordado ahora. También lo vas haciendo, vale. Bueno, entonces... Soy polivalente. Ya, a ver si es verdad. Entonces, todas estas estructuras entrarían en el convergente de oceánico continental. ¿Alguna de estas puede entrar también en el convergente de oceánica-oceánica? Pues si hay oceánica-oceánica, va a haber fosas, va a haber plano de subducción, puede haber algo de prisma de acreción, aunque es menos. Va a haber vulcanismo activo, pero en lugar de poner ese vulcanismo activo en cordillera y de tipo ácido, ese vulcanismo activo lo voy a tener en unas estructuras que se me van formando paralelas a la fosa oceánica. Este sería el dibujo que representa la oceánica en subducción bajo otra oceánica, y es cierto que cuando subduce se funde y ese material asciende, pero no asciende formando una cordillera en el continente porque no ha llegado a la zona de continente, sino que forma unos conos de volcanes que si tienen la suficiente cantidad de erupciones, el suficiente número de erupciones, subirán por encima del nivel del mar y por tanto me forman islas, ¿vale? Decíamos que por esa forma que suelen tener los límites de las placas, se me forman los arcos de isla, que eran las famosas aleutianas en el cinturón de fuego del Pacífico, ¿vale? Esas que iban todas haciendo toda la curvita. Pues esos son arcos de islas. Fijaos, en el anterior, en el del continente, este magma tiene que atravesar un montón de kilómetros de roca continental antes de por fin salir. Por eso el magma, que originalmente era básico, se va haciendo cada vez más ácido según se junta con el granito del continente. Sin embargo, este otro magma que se forma aquí asciende y tiene que atravesar una corteza que primero es más finita. En vez de los 40, 50 kilómetros que podemos tener ahí, solo tiene 4 o 5 kilómetros de espesor. Y segundo, no está hecha de granito, que es una roca ácida, sino que está hecha de basalto y gabbro. Entonces, si este magma básico atraviesa unas rocas que también son básicas, puede que se acidifique un poco, pero poquito, ¿vale? Va a seguir formándome unas erupciones volcánicas de tipo, con su magma de tipo básico. Entonces, esa es una diferencia muy importante que tiene que aparecer en el cuadro. Si bien este es vulcanismo activo en la cordillera y de tipo ácido, este es vulcanismo activo, pero en arcos de isla, y el vulcanismo es de tipo básico. Eso quiere decir que si yo tengo que elegir cerca de qué volcán vivo, este vulcanismo ácido era más peligroso, porque decíamos que hacía erupciones más explosivas, que iban a dar más ceniza, que era más difícil predecir por dónde va a venir, y sin embargo en el básico eran erupciones más suaves. No va a ser tan suave como los de los puntos calientes, pero sí van a ser más suaves que las del ácido, ¿vale? Respecto a lo demás, ¿veis que va a haber terremotos en esas zonas? Nos tiene que dar la pista esta palabra. Hay plano de Benioff. Si hay plano de Benioff, ¿hay terremotos?
Venga, un sí o un no. Sí. Sí, venga, 50% y ha sido que sí. ¿Qué diferencia hay entre esta frase que yo ponía aquí y la que voy a poner en esta otra? Bueno, pues deciros, a ver si hago esta más chica y me cabe todo junto, eso es, que la única diferencia sería que aquí en vez de decir terremotos con hipocentros someros cerca de la costa, claro, es muy difícil hablar de costa cuando estoy hablando de esto de aquí. ¿Cuál es la costa? ¿Esta parte de la isla? ¿Esta otra? No puedo decir si es cerca de la costa, si yo dijera cerca de la costa, no me entiende la gente. Entonces, ¿dónde pongo yo en estos bordes que son los someros? Pues voy a hablar de esta estructura. Diré que los someros están más cerquita de la fosa y que los profundos están más alejados de la fosa, ¿vale? Mi referencia cuando es oceánica bajo continental va a ser esta costa. Y digo cerca de la costa, lejos de la costa. Cuando estoy hablando de oceánica y oceánica, digo cerca de la fosa, alejado de la fosa, ¿vale? Es una tontería, pero no hay que equivocarse en eso. Entonces, aquí pongo someros cerca de la fosa, luego intermedios y profundos, puedo decir simplemente en la zona que está más alejada, ¿vale? De la fosa, y ya está. Voy a tenerlos de los tres. Si queréis podéis añadir que el ángulo no va a ser tan vertical, no va a ser tan grande, sino que es un plano más próximo a la horizontal. Pero no es tan importante que veamos eso ahora, ¿vale? Entonces eso como repaso de lo del otro día, casi se me termina la clase aquí hablando simplemente de lo del repaso, pero es importante que entendáis bien cómo son cada uno de ellos. Y en el tercero lo que estamos hablando es del continental con continental. Acordaos que decíamos que esto lo que viene a decirnos es, en esta última parte, claro, al otro lado del océano yo suelo tener en algún momento un continente. Bien, pues este continente, si lo voy moviendo, porque esta flecha me indica que se va moviendo hacia allá, si lo voy moviendo, lo voy desplazando, pues es que va a llegar un momento que el océano que yo tenga en el centro va a ser muy pequeñito, voy a tener muy poquito océano y va a llegar un momento que incluso desaparezca e impacten esta continental con esta otra. Cuando impactan las dos continentales, los dos se me están acercando, cuando impactan las dos continentales llega un momento en que la subducción se acaba, porque ninguno de los dos baja por debajo, ¿vale? Ninguno de los dos subduce, puesto que la densidad de los dos es muy baja. Entonces, como ninguno de los dos subduce, se me va a producir este otro proceso. ¿Cómo llamábamos a este otro proceso en el que ninguno de los dos se hundía, pero se plegaba y por eso tengo menos superficie de corteza, porque se pliega? ¿Quién se acuerda de ese nombre? No es subducción, sino que voy a tener... Os encanta. ¿Una pista? Sí, ya te he puesto la pista, la O. En vez de subducción, venga, es obducción. ¿Vale? Obducción. En lugar de tener subducción, tengo obducción. Y claro, además de tener obducción, lo que voy a tener es que voy a tener muchos pliegues, puedo llegar a tener fallas e incluso lo que se llama cabalgamientos, que se ponen unos encima de otros. Todo esto está asociado al proceso de obducción. Pliegues, fallas, cabalgamientos. Eso es lo que va a hacer que yo tenga menos superficie de la corteza continental. ¿Cómo os imagináis la cosa de los terremotos? ¿Habrá terremotos ahí mientras están impactando estas dos? No. Puede ser. No, que va. Claro que sí, que hay muchos terremotos. Vale, ¿Habéis oído hablar de terremotos en la India? No.
Bueno, Sí. pues sí, son bastante frecuentes y en Nepal, bueno, pues porque tenemos dos continentales que están impactando. De hecho, los terremotos que sufrimos nosotros en el sur de España, esos que tienen como hipocentro Murcia, Almería, esos también son resultado de que África nos está empujando, ¿vale? Bueno, pero esos terremotos, como no hay subducción, esos terremotos no van a ser nunca más más profundos que el mismo grosor de la corteza continental. Como la corteza continental, decíamos que como mucho de espesor de corteza continental yo voy a tener como mucho de este espesor de toda la corteza continental, como muchísimo en la zona del Himalaya van a ser 70 kilómetros, eso es lo que tengo de corteza en la zona del Himalaya. Si los terremotos son por chocarse estos 70 kilómetros con otra corteza que puede ser igual o menos profunda, ¿dónde van a estar los hipocentros? Pues como mucho en esos 70 kilómetros. No voy a encontrar un hipocentro aquí abajo, a 150 o a 300. Como mucho están en la misma profundidad de esos dos que se están chocando, ¿vale? Entonces, por eso, los terremotos que yo encuentro aquí son todos con hipocentros someros, que era lo que os decía el otro día. Someros que decíamos menos de 100 kilómetros, que era lo que os decía. Intermedios y profundos solo si hay subducción. Si no hay subducción, todos los terremotos que yo me encuentre van a ser someros. ¿Dónde hay someros? Pues en este, aquí también, en las transformantes también. En todos los límites de placa hay terremotos. Someros en este, someros en este, someros en este, someros en el último, y en el caso de aquellos que aparece la palabra subducción, una de las dos que se hunde debajo de la otra, entonces aparecen también los intermedios y los profundos, ¿vale? Os doy estos trucos para que estudiéis y entendáis todo, porque si no, estudiarse estos nombres, sea en la tabla o sea a través del esquema, sin entenderlos, es volverse loco memorizando, pero una vez que voy entendiendo todo, no tiene por qué darme más problemas, ¿vale? Entonces, en esta de aquí, no voy a tener, cuando son continental con continental, no voy a tener fosa, porque no hay subducción, no voy a tener, por tanto, plano de Benioff, lo único de lo que tengo que hablar es de ese proceso de obducción de los pliegues y de los cabalgamientos. Y luego tengo los últimos que se ven muy rapidito, que es lo último que voy a contar ahora, que son los bordes pasivos, conservativos, transformantes, tienen diferentes nombres. En ellos ni voy a formar corteza ni la voy a destruir. Lo que tengo es un movimiento lateral de las placas. Entonces, este movimiento genera fricción. Pero otra vez, ¿dónde se da la fricción? Solo en lo que hay placa. Por eso decíamos terremotos de los someros. Pero son terremotos que pueden ser muy violentos. Aquí tenéis otra vez el esquema resumen. Esta diapositiva se repite 3 veces, así que el que vaya a imprimir, que no me la imprima 3 veces, que es solo para recordar. Bordes divergentes, bordes convergentes, estos serían los terceros. Los de fallas transformantes, los bordes conservativos, los bordes pasivos. Bueno, aquí tenéis el dibujo o la fotografía de esa falla de San Andrés, que se ve aquí el final, como ese gran terremoto la hizo desplazarse. Y además de la falla de San Andrés, que es la que afecta a la zona de California, además de esa falla de San Andrés, tenemos como ejemplos muy importantes de estos bordes transformantes los que van cortando constantemente las dorsales, y entonces decíamos, al cortarla desplaza este bloque, con lo cual si este es para la derecha y este para la izquierda, ahí en esa parte pequeña se puede formar un borde transformante. Luego, ¿qué evento se os ocurre que podemos poner aquí que no hemos nombrado? Aparte de los terremotos, si ese borde transformante sucede en una dorsal, ¿qué le pongo? Si el terremoto es bajo el agua, le llamamos
maremoto si es en dorsales y entonces puede formar un posible tsunami. Ya tenemos que ser capaces de diferenciar esos dos términos. Maremoto, que es el terremoto que tiene su epicentro bajo el agua, y tsunami, que es la ola que se forma en caso de maremoto. ¿Vale? Son dos cosas diferentes. Pues con esto habríamos terminado. ¿Cómo se termina la tabla? Hablando de los tipos de rocas, que hablamos de ellos también. Si aparecen ígneas, metamórficas y qué tipo de metamórfica, qué tipo de metamorfismo. Y luego aquí sería una zona del planeta en el que nos lo encontremos. Os hago solo uno de estos para que lo tengáis hecho y pensáis los demás. Hablamos de ello el lunes también. En el borde divergente, venga, tipo de rocas. ¿Qué rocas tenemos? ¿Tenemos ígneas? Pues si he puesto aquí al lado vulcanismo, tenemos ígneas. ¿De qué tipo? Pues básicas e intermedias. ¿Tenemos metamórficas? Siempre que ponga yo la palabra ígnea, al lado por lo menos tengo que poner metamórficas de contacto, metamorfismo de contacto, ¿vale? Y tengo sedimentarias. Bueno, pues en el de continental puede haber sedimentarias, pero en el de oceánico ni se me ocurre poner esas sedimentarias, ¿vale? Así terminaríamos. Bueno, pues con esto terminamos la clase de hoy. Me quedo con aquello